buenas tardes. Vamos a trabajar el día de hoy. El equipo 2 nos vamos a presentar. Mi nombre es Alma Rosa Rivera Girón y mis compañeros se van a presentar. Hola, mi nombre es Esmeralda Garza Jaramillo, integrante del equipo. Mi nombre es Fátima Ponce Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César Alejandro Cabrera Cruz, integrante también de este equipo, el equipo número 2. Muy bien. A continuación vamos a hablar de las corrientes epistemológicas del libro de José César Lenin Navarro Chávez, publicado en el 2015, y nos vamos a basar en los problemas generales del conocimiento. Quien va a iniciar con el tema, nuestra compañera Esmeralda. Así es. Gracias, maestra. Bueno, voy a dar algo como una breve introducción, ¿verdad? Donde dice que el estudio de la epistemología, dicho de manera algo muy sencilla y que la podemos entender, se enfoca en tres conceptos principales, que es el conocimiento, la ciencia e investigación científica. El conocimiento, por su parte, es que tenemos que considerar el sujeto, con la lógica, imagen lógica y por el objeto de la ontología. Como proceso psicológico del sujeto, el conocimiento del objeto de la psicología. El problema del conocimiento se divide en 5 problemas parciales, que es la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento, las especies del conocimiento y el criterio de la verdad. La investigación científica como tal hace su uso, ¿verdad?, de la epistemología. Entonces, ya iniciando con las corrientes, vamos a ver lo que es la posibilidad del conocimiento y con el dogmatismo. El dogmatismo da por supuesto la posibilidad y la realidad del concepto entre el sujeto y el objeto. El motivo por el cual el conocimiento aún no constituye un problema para el dogmatismo tiene su origen en una noción deficiente de la esencia del conocimiento. El contacto entre sujeto y objeto no puede parecer problemático a quien no ve que el conocimiento representa una relación. El dogmatismo no ve que el conocimiento es por esencia una relación entre el sujeto y un objeto. El dogmatismo considera posible conocer las cosas en sí mismo y por lo tanto dar toda verdad de forma inmediata. La necesidad de revisarla o se habla del dogmatismo a propósito de quienes tienden a dar por intocables sus propias teorías, sin estar dispuestos a discutirlas críticamente y mucho menos a revisarlas o refutarlas. Bueno, continuamos con el escepticismo. Nos dice, si fuese necesario dar una definición de que conviniese a todas las formas escépticas que presenta la historia, nos arriesgamos con esta. El movimiento de disolución de un dogmatismo se comprende, por tanto, que hay diferentes formas y diferentes grados de escepticismo. El escepticismo adopta diversas formas según el dogmatismo al que se oponga. El escepticismo no percibe el objeto. Su vista se fija exclusivamente en el sujeto, en la función del conocimiento, que ignora por completo la significación del objeto. Su atención se dirige a los factores subjetivos del conocimiento. De este modo, escapa su vista al objeto, que es tan necesario para que tenga lugar el conocimiento, puesto que representa una relación entre un sujeto y un objeto. El escepticismo, pues tiene un lugar primordialmente en la antigüedad. Su fundador fue Pirrión de Elis, entre 360 y 270. Según él, no se llega a un contacto del sujeto y objeto. Afirma que no existe verdad alguna. Por su parte, la corriente del subjetivismo y el relativismo. Nos menciona que hay verdades, pero estas tienen una validez limitada. Dice que no hay ninguna verdad válida universalmente. Subjetivamente sostiene que el valor debe su existencia, sentido o validez a reacciones ya sean fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. El subjetivismo axiológico sostiene que el sujeto pues es esencial o impredecible,
en toda valoración, pues si no existe un sujeto encargado de valorar las cosas, el valor no es posible. El relativismo se asemeja mucho en el escepticismo. Según él, tampoco existe ninguna verdad absoluta que tenga una validez universal. Toda verdad es relativa y su validez solo es limitada. Con la siguiente corriente, que es el pragmatismo, mencionamos lo que dice Schiller. Sostuvo que la verdad depende de las consecuencias prácticas. Como tal, la vida mental tiene finalidad y esos fines son los del ente que somos nosotros. Todo conocimiento queda subordinado a la naturaleza del humano y a sus necesidades fundamentales. El hombre no es en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y de las acciones. El intelecto es dado al hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para orientarse en la realidad. Esto es lo que nos menciona el pragmatismo. Por su parte, el criticismo nos comparte con el dogmatismo la confianza de la razón humana. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento de que hay una verdad. Une a la confianza en el conocimiento humano la desconfianza hacia todo conocimiento determinado. Esta corriente examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupante. Donde quiera, pregunta por los motivos y pide cuentas a la razón humana. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica. Bueno, a continuación sigue el origen del conocimiento. Gracias, maestra Esmeralda. A mí me toca desarrollar lo que es en relación al origen del conocimiento. Me gustaría iniciar con algunas preguntas que son: ¿qué nos da el conocimiento? ¿El pensamiento o la experiencia? Estas corrientes que voy a mencionar principalmente se basan en estos dos elementos, la cuestión del pensamiento o de la experiencia. Entonces, ¿cuál será el origen del conocimiento? Nosotros, ¿cómo creemos que inicia este conocimiento? Primero tenemos el racionalismo. Esta dice que la fuente principal del conocimiento humano va a ser la razón, la cual está en el pensamiento, ¿verdad? Igual, el racionalismo dice que sin la razón no va a darse ese conocimiento. Se basa en explicar el conocimiento intelectual a través de la razón y también nos menciona que existe alguna independencia de las experiencias según sus propias leyes. Aquí, uno de los precursores o de los que iniciaron con el racionalismo, tenemos a Platón. Pero por el otro lado tenemos el empirismo. El empirismo nos dice o nos afirma que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. O sea que primero existe la experiencia antes de la razón, ¿verdad? Aquí nos dice que la experiencia nos va a dar todos los conceptos. Al igual, comprueba mediante una cuidadosa observación los contenidos de la experiencia, que son ideas o representaciones simples o complejas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a formar esos conceptos a través del contacto con el objeto, de tener esa experiencia con el objeto, de identificar sus características. Sin esta experiencia, el empirismo nos menciona que no vamos a tener un conocimiento, no se va a dar un conocimiento. Al contrario del racionalismo, ¿verdad? Que nos dice que ese conocimiento lo vamos a tener a través del análisis, a través del pensamiento, el cual nos va a dar
que se da a través de la razón. Entonces, entre el empirismo y el racionalismo que se contraponen en sus ideas, sale el intelectualismo como una área mediadora, como una corriente mediadora. El empirismo, según el fundador fue Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es discípulo de Platón, que es el fundador del racionalismo, ¿verdad? Por eso, tanto porque es discípulo de Platón, pero también sus ideas naturalistas le dan, ¿sí?, un sentido al empirismo. Por eso quiere mediar entre estas dos corrientes. En el intelectualismo nos dice, el pensamiento puro, elevado al idealismo, va a mediar entre el racionalismo y el empirismo. ¿Qué quiere decir? Ambos factores tienen parte en la producción del conocimiento, ¿sí? Nos dice, sin el pensamiento y la experiencia, no se va a dar el conocimiento. Pero el intelectualismo se relaciona o se vincula con el racionalismo en que los dos sostienen que hay un juicio lógicamente necesario y universalmente válido, ¿verdad?, sobre los objetos y también sobre estos objetos ideales y reales. ¿Qué nos aportan estos dos? Nos aportan los elementos, que son los conceptos. Al igual, nos dice que para obtener esos conceptos los vamos a derivar de la experiencia. ¿Y cómo se relaciona el intelectualismo con el empirismo? Nos dice también que no hay contenido sin experiencia, que se da ese conocimiento a través de la experiencia, que no es necesario no es necesario centrarnos en un solo elemento, sino que se vinculan, ¿verdad?, estos dos. Y tanto el intelectualismo como el empirismo nos dicen, ok, hay representaciones intuitivas sensibles, pero también hay conceptos que existen de esta relación. Entonces, trata de ser un mediador entre estas dos corrientes, pero pues siempre es necesario un tercero, ¿verdad? No nada más puede haber un mediador. Se da también el apriorismo. El apriorismo dice, ok, también soy mediador entre el empirismo y el racionalismo, pero estoy en desacuerdo con el intelectualismo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Nos dice, el intelectualismo, si lo recordamos, nos menciona que que para llegar al conocimiento, ¿sí?, es primero, los conceptos proceden de la experiencia, pero el apriorismo nos menciona, no es verdad, no proceden de la experiencia, sino del pensamiento, es decir, de la razón. O sea que estos dos mediadores después chocan con sus ideas. ¿Qué es el apriorismo? El apriorismo considera la experiencia y pensamiento como origen del conocimiento. Define la relación en un sentido opuesto al intelectualismo. Por eso el chocar, el cómo se da el conocimiento. Nos dice el apriorismo que el conocimiento presenta elementos a priori, independientemente de la experiencia, y considera los factores a priori a la naturaleza formal, que son formas de conocimiento que reciben su contenido de la experiencia. En esto se separa un poquito del racionalismo, ¿verdad? Otra de las situaciones que nos maneja el apriorismo nos dice que el pensamiento se va a dar de manera espontánea y activamente.
mientras que el intelectualismo nos dice que el pensamiento se conduce de manera receptiva y pasiva frente a la experiencia. Pero el apriorismo va a admitir, ¿sí?, un factor racional y uno empírico en el conocimiento humano, pero define la relación en un sentido diferente al intelectualismo. Para el apriorismo existen 3 clases de juicio. El primero es el juicio sintético o a posteriori, que es el valor de la verdad de los juicios es primero conocido mediante la experiencia. El segundo de estos juicios es el analítico, que nos menciona el valor de la verdad es independiente de la experiencia. Por lo tanto, el juicio es a priori. El tercero nos menciona que los juicios son a la vez sintéticos y a priori. Esto nos quiere decir que aunque el conocimiento empiece con la experiencia, no procede exclusivamente de ella. Entonces, nos queda reflexionar. ¿Es necesaria la experiencia para que se dé el conocimiento o la razón nos va a llevar a la experiencia para obtener el concepto o el conocimiento? Entonces, son elementos a analizar que podemos hacer una corriente mediadora entre los mediadores del empirismo y del racionalismo. Es todo de mi parte. Bueno, posterior a filosofar un rato y de regresarnos, ¿verdad?, a esta parte de la epistemología, que la epistemología nos dice que es la rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento y que se apoya mucho de la parte filosófica, que esta va a ser la madre de todas las ciencias. Y que ya después de escuchar a nuestras compañeras de cómo se produce el conocimiento, que cómo a través de las décadas, de los años, hemos identificado que existen posibilidades de conocimiento, que la primera fue de adquisición del conocimiento, que fue la que nos expuso nuestra compañera Esmeralda, donde vimos el escepticismo, el relativismo, el subjetivismo, el solipsismo, el pragmatismo y el criticismo, y los procesos de adquisición de origen del conocimiento, que fue el que nos acaba de exponer nuestra compañera Fátima, que es el empirismo, el racionalismo, el intelectualismo, el apriorismo, y que incluso dentro de él también se encuentra el constructivismo. Dentro de ello también vamos a encontrar, dentro de estos problemas generales del conocimiento, la esencia del conocimiento y algunas de las soluciones que se dividen en premetafísicas y metafísicas, donde las metafísicas se dividen en objetivista y subjetivista. Las soluciones premetafísicas objetivistas nos hablan de acuerdo al objeto, el conocimiento y el sujeto, donde nos menciona este tipo de soluciones las ocupaba mucho Platón, donde decía que la verdad sigue siendo la misma, aún a pesar de que las personas o el sujeto pueda decir o tener una teoría diferente. Y hablo en específico, por poner un ejemplo, del objeto es un árbol y el sujeto es la persona. Y la persona puede ver el árbol de diferentes maneras. Puede decir que el árbol nos sirve para hacer madera. Otra persona puede decir que el árbol nos sirve para dar sombra. Otra persona puede decir que el árbol nos sirve para dar vida, para dar oxígeno. Entonces, pero en sí hay una verdad de ese árbol. Y este tipo de teorías nos habla de que es muy objetiva, mientras que tiene esta contraparte también, que es la parte subjetivista, donde habla de la parte del sujeto y el conocimiento. Y por poner el ejemplo anterior, nos dice que hay distintos tipos de vista, que era lo que les mencionaba anteriormente, de cómo nosotros vamos a ver un objeto.
y que allí es de donde, por eso es que existen diferentes teorías, porque no solamente nos tenemos que basar, por ejemplo, en el análisis o la verdad que dice una sola teoría o una sola persona. Y de esto es de lo que nos habla las soluciones premetafísicas, de este sentido, la objetivista y la subjetivista, mientras que también tenemos las soluciones metafísicas, en las que encontramos el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. El realismo afirma que las cosas reales, que las cosas van a ser reales, que todo tiene una realidad, que no tiene pues esa parte a lo mejor imaginativa. Esta la aplicó Demócrito, Galileo, Descartes, entre otros. Esto nos dice que también es independiente de la conciencia, este tipo de soluciones metafísicas, mientras que las soluciones metafísicas, de acuerdo al idealismo, nos habla de las sensaciones percibidas en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Estamos hablando de esta parte del conocimiento. Y una más es el fenomenalismo, que también es una teoría y corriente que esto se conoce tal como son las cosas. La utilizó mucho Emmanuel Kant, en la cual ordena a través de la razón y la sensibilidad y el conocimiento. También nos habla de que existe un espacio-tiempo y nos habla de cómo captamos según nuestro conocimiento. Y por poner un ejemplo de este tipo de soluciones metafísicas, es por ejemplo lo que nosotros aprendemos cuando somos niños, que nos dicen lo que es dulce, lo que es salado, pero sin embargo, cuando nosotros podemos probar una manzana, podemos identificar que su sensación es dulce porque de niños nos enseñaron que es dulce, pero ¿realmente es dulce la manzana? Y es como darle solución a cada uno de los cuestionamientos que nosotros podemos tener de acuerdo a estas soluciones, ¿verdad? Que nos dan cada una de las teorías y en este caso vamos abriendo camino al tema del conocimiento. Nuestro compañero César nos va a ampliar con respecto a las soluciones. Gracias, compañeras. Excelentes sus aportaciones. No cabe duda que, bueno, hoy estamos haciendo una gran reflexión sobre lo que, bueno, tiene que ver con la epistemología y la metodología. Pero antes de empezar a mencionar sobre las soluciones metafísicas, permítanme comentarles algo que el autor de este libro, el profesor José César Lenin Navarro Chávez, se hace, y muy atinado. Se hace la pregunta el autor de que ¿tendrá algún sentido escribir libros, elaborar apuntes? ¿Se puede investigar y se puede enseñar? Pues él se responde a sí mismo y con justa razón. Dice, sí se puede enseñar a investigar siempre y cuando que la enseñanza tenga un objetivo fundamental. Y coincidimos totalmente con él. Entonces, todo esto nos lleva a un objetivo o a un propósito en común, ¿verdad? Conocer, reflexionar sobre las distintas corrientes, y esto es lo que estamos socializando en esta ocasión. Y bueno, bajo esta premisa y ya haciendo mención sobre las soluciones metafísicas, voy a hacer énfasis en el idealismo. Bueno, esta palabra idealismo es empleada con diferentes acepciones, entendiendo la acepción como el sentido en que se puede tomar una palabra o expresión. Por otra parte, vamos a ver lo que es el sentido metafísico y lo que es el idealismo como un sentido epistemológico. En el primero, que es el sentido metafísico, es la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, potencias e ideales. Y por otro lado, que es el idealismo en sentido epistemológico, que es el sentido o lo que nos interesa como estudiantes de este doctorado, que se sustenta la tesis de una manera en la que hay cosas reales, independientes de la conciencia. En sí, el idealismo es una doctrina metafísica. Considera que la esencia de las cosas
se encuentran en el mundo inteligible, es decir, Dios, alma o vida. Obviamente se opone al materialismo. Por otra parte, en sentido epistemológico, puede ser una doctrina de las ideas que tenemos y puede variar según el punto de vista. El idealismo, compañeras, es una doctrina moderna. A veces se atribuye a Platón la paternidad de este movimiento. Al parecer es un error. Sería cuestión de seguir analizando, ¿verdad? Es cierto que en Platón hay una teoría de las ideas, pero es meramente realista, pues para él la idea es real, incluso más real que las cosas sensibles que solo una sombra. Por otro lado, ya para finalizar mi participación, tenemos el realismo. En cuanto al valor del conocimiento, el realismo se opone al idealismo. Sostiene que el espíritu humano puede conocer al ser en sí y que la verdad consiste en la conformidad del juicio con la realidad. Sí es muy interesante lo que los cuatro hemos mencionado en esta sesión, pero también nos invita a que vayamos más allá, a que sigamos reflexionando y analizando cada uno de los aportes que de las personas que hemos aquí mencionado, de estos filósofos. Sí es un tema para seguirlo abordando con mayor tiempo, pero bueno, creo que en esta ocasión nos concretamos solamente a tocar algunos puntos de los más importantes. De mi parte es la aportación que tengo, compañeras, les agradezco bastante la oportunidad y pues hay que seguir filosofando para comprender más el sentido de la vida. Muchas gracias. Claro, maestro, y aparte, sobre las soluciones teológicas, ¿verdad, maestra Alma? Bueno, considerando todo lo que están aportando, ¿verdad? De ahora, sobre esa esencia del conocimiento que están mencionando ustedes, esas soluciones teológicas, ¿de dónde? ¿Cuál es la esencia entonces del conocimiento? Porque nos habla, los panteístas nos dicen, esa esencia o la totalidad del universo, el único es Dios. Mientras que los monistas nos dicen, hay una sola sustancia que crea todos los elementos de la tierra. Entonces, como dice el maestro César, tenemos una gran tarea para poder analizar y conflictuarnos un rato entre la esencia de dónde nace el conocimiento, cómo se da ese conocimiento y las posibilidades de este, ¿verdad? Entonces, sí, considero que es una base bastante fuerte para nosotros ahora que vamos a tener esta materia que es precisamente para crear conocimiento y dejar ese respaldo, pues ahora sí, de problemáticas que nosotros identificamos desde nuestros lugares de trabajo y que sin duda vemos cómo a través de los años muchos han creado sus propias teorías, ¿no? Incluso nosotros diferimos en conocimiento de acuerdo a nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra religión, y que pues de allí se desglosa pues una serie de hipótesis, de preguntas y de discordancia, ¿no? Entre unos y otros, y que yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor en tu conocimiento, lo que tú sabes, yo no lo conozco, a veces lo acerto y otras veces no, digo, no, pues eso no es cierto, ¿no? Eso no es verdad, pero pues también va a depender mucho de nuestras propias ideologías. Así es. Aquí también lo que consideré al principio cuando estaba viendo todas las corrientes, pues cada una da su punto de vista acerca de la realidad, estudiando el conocimiento, ¿verdad? Como un fenómeno, el por qué ocurren los hechos a nuestro alrededor, el cómo funcionan las cosas. Estas corrientes
Pues considero que se suscitan, ¿verdad?, por la necesidad del ser humano, el tener más conocimiento sobre todo lo que nos rodea, sobre lo desconocido. Y pues bueno, nos lleva a que también nosotros sigamos indagando, investigando más acerca del conocimiento y de lo que es nuestra labor. Definitivamente así es. Entonces, pues ahora sí no nos queda más que seguir en la tarea. Y como bien dije al inicio, la pregunta que se hace el profesor José César Lenis Navarro Chávez, ¿verdad? De que si tiene sentido escribir un libro o elaborar apuntes, claro que tiene sentido. Y obviamente cada uno de nosotros siempre vamos a defender nuestra postura, no ajenos a escuchar también la opinión de otras personas o de otros expertos, porque finalmente nos nutrimos de todo eso. Y ellos, bueno, cada uno de nosotros ve las cosas de diferente punto de vista, tenemos una concepción diferente, por eso también hacía mención de la concepción, ¿verdad? De la acepción, que es un concepto que cada quien podemos tener. Y pues bueno, en esta tarea estamos, y yo creo que como formadores o como futuros doctores, nuestra responsabilidad también y nuestro compromiso con la sociedad mexicana, y bueno, no nada más la sociedad mexicana, porque seguramente nos vamos a internacionalizar cuando ya nosotros podamos hacer nuestros textos, podamos elaborar nuestros libros. ¿Quién dice que no? Vamos a encontrar una Fátima con una excelente aportación, una Alma que ya anda a nivel internacional exponiendo temas de gran relevancia, o la maestra Esmeralda, la doctora Esmeralda, ¿verdad? También nos la vamos a encontrar, que se va a presentar en uno de los grandes auditorios de Estados Unidos. Entonces, sí hay que hacerlo con conciencia, con sentido y con responsabilidad. Esto, repito, no es producto de la casualidad. Yo creo que es una causalidad la que nos tiene aquí. Y el día de mañana, compañeras, nos veremos ya como doctores impartiendo lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Siempre buscando el compartir y seguir aprendiendo de las experiencias de todos y cada uno de nosotros. Les agradezco bastante la oportunidad. Yo creo que hemos terminado. No sé si alguien tenga algún otro comentario que hacer. Maestro César, vamos a construir conocimiento científico. Esa es la idea. Considerando las corrientes epistemológicas que hemos revisado. Definitivamente, compañeras. Estoy seguro de eso.